Me dejó plantada en el altar, con el vestido blanco puesto y un futuro roto en las manos. Durante 5 años, Mateo fue un fantasma, una herida que nunca cerró. Lo busqué en hospitales, en morgues, incluso pagué a un detective que solo me sacó el dinero. Todos me decían que lo olvidara, que probablemente había huido, que era un cobarde. Pero yo conocía a Mateo, o creía conocerlo. Y ahora, 5 años, 2 meses y 14 días después, lo estaba viendo. Estaba al otro lado de la plaza, comprándole un helado a un niño. A su hijo. El corazón se me detuvo, igual que el viejo reloj de bolsillo que él me regaló y que se paró justo a la hora en que debía empezar nuestra boda. Verlo ahí riendo, con una vida que no era la nuestra, fue como si me apuñalaran y giraran el cuchillo lentamente. El hombre que juró amarme para siempre no estaba muerto. Estaba viviendo una mentira y yo estaba a punto de descubrir que la verdad era mucho, mucho peor que la muerte. Que disfrutes la historia. Nuestra historia había comenzado como un cliché de película romántica. Nos conocimos en una pequeña librería, ambos buscando el mismo ejemplar de 100 años de soledad. Su sonrisa, cálida y un poco tímida, iluminó el pasillo polvoriento. Mateo era arquitecto, un hombre que construía sueños para otros mientras construía el nuestro. Era detallista y apasionado. Me regaló un pequeño ficus el día que nos mudamos juntos diciendo que crecería tan fuerte como nuestro amor. Y por un tiempo así fue. La planta creció. Sus hojas verdes y brillantes llenaban un rincón de nuestro pequeño apartamento, un símbolo viviente de nuestra felicidad. Cada mañana el aroma a café recién hecho, que él preparaba con una dedicación casi ceremonial, se mezclaba con el olor a tierra húmeda de la planta. Recuerdo sus manos, fuertes y seguras, dibujando planos sobre la mesa del comedor hasta altas horas de la noche. A veces me despertaba y lo encontraba dormido sobre los papeles, con un lápiz aún en la mano. Lo tapaba con una manta y me quedaba mirándolo, sintiendo una oleada de amor tan intensa que dolía. Me pidió matrimonio en un viaje a la costa durante una tormenta. Mientras el cielo se rompía en truenos y relámpagos, él se arrodilló en la arena mojada y me entregó un reloj de bolsillo, antiguo, de plata, para que contemos cada segundo de nuestra vida juntos, me dijo. Y yo le creí. Creí en cada palabra, en cada promesa. El día de la boda fue extrañamente soleado para ser octubre. El aire era fresco y olía a flores y a tierra mojada por la lluvia de la noche anterior. Mi madre me ayudaba a ponerme el vestido. Sus manos temblaban un poco. «Estás preciosa, mi niña», susurró con lágrimas en los ojos. Yo solo podía sonreír, un torbellino de nervios y felicidad en el estómago. Pero la hora llegó y Mateo no. Primero fueron 10 minutos de retraso. «¡Tráfico!», dijo su hermano, riendo nervioso. Luego 20, 30, 1 hora. La sonrisa se me congeló en el rostro. Las llamadas a su móvil iban directamente al buzón. La iglesia, antes llena de murmullos alegres, se sumió en un silencio tenso y pesado. Vi la lástima en los ojos de los invitados y sentí cómo el suelo se abría bajo mis pies. Su madre, una mujer normalmente fuerte como una roca, se derrumbó. Esa noche, en lugar de estar en nuestra luna de miel, estaba en una comisaría fría y gris, respondiendo preguntas. No había señales de violencia en nuestro apartamento. Su coche estaba aparcado fuera. Su cartera, sus llaves, todo estaba en casa. Era como si se hubiera evaporado. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La esperanza se fue marchitando lentamente,
como las hojas de nuestro ficus, que empezó a perder su brillo. Dejé de regarlo. No podía soportar ver ese símbolo de nuestro amor muriendo frente a mí, igual que moría todo dentro de mí. Los primeros años fueron un borrón de dolor y confusión. Cada timbre de teléfono, cada vez que alguien tocaba la puerta, era un salto en el corazón. ¿Sería él? ¿Serían noticias de él? Me convertí en una detective aficionada, repasando cada conversación, cada mensaje, buscando una pista que se me hubiera pasado. ¿Tenía deudas? ¿Enemigos? Su vida parecía un libro abierto, pero claramente yo no había sabido leerlo. Sus amigos y familiares estaban tan desconcertados como yo. Era el hombre perfecto, decían todos. Leal, honesto, incapaz de hacer daño a nadie. La policía cerró el caso como una desaparición voluntaria. Una etiqueta burocrática que se sentía como una bofetada. ¿Voluntaria? El hombre que diseñó nuestra futura casa en servilletas de papel, que eligió los nombres de nuestros hijos, ¿se iría voluntariamente? No tenía sentido. Me aferré a ese sinsentido como a un clavo ardiendo. La rabia empezó a sustituir al dolor. ¿Cómo te atreviste, Mateo? ¿Cómo pudiste romperme de esta manera? Empecé a odiarlo. Odiaba su recuerdo, odiaba el reloj de bolsillo que guardaba en mi mesilla de noche, con las manecillas congeladas en el tiempo. Un día decidí que no podía más. O me dejaba consumir por el fantasma de Mateo o empezaba a vivir de nuevo. Con la ayuda de mi mejor amiga, Clara, empaqué sus cosas. Fue una tortura. Cada camisa, cada libro era un recuerdo. Fue entonces cuando lo encontré. En el fondo de su caja de herramientas, debajo de una pila de tornillos y tuercas, había una pequeña llave que no reconocí. No era de nuestra casa, ni de su coche, ni de su oficina. Era una llave de aspecto antiguo, de una caja de seguridad o un casillero. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Era esta la pieza que faltaba? Me tomó semanas encontrar a qué cerradura pertenecía. Finalmente, di con una vieja empresa de almacenamiento en las afueras de la ciudad. El empleado, un hombre mayor, con ojos cansados, miró la llave y luego a mí. Sí, este casillero fue alquilado hace 6 años, a nombre de un tal Ricardo Vargas. El nombre no significaba nada para mí. Pero cuando abrió la puerta metálica y el olor a polvo y a papel viejo me golpeó, supe que estaba a punto de cruzar un umbral. Dentro solo había una caja de cartón. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrirla. Contenía documentos, un certificado de nacimiento, un pasaporte, carnets de dirigir, todo a nombre de Ricardo Vargas, pero con la foto de Mateo. Sentí un vértigo terrible, como si el mundo entero se estuviera inclinando. Y debajo de todo, un sobre con fotografías. La primera era de Mateo, o Ricardo, sonriendo en una playa. Pero no estaba solo. Estaba abrazando a una mujer, una desconocida de pelo blondo y ojos sonrientes. Y en sus brazos, ella sostenía a un bebé. La fecha, impresa en el reverso de la foto, me robó el alto. Era de un año antes de que Mateo y yo nos conociéramos. Tenía otra familia. Siempre la tuvo. Y lo peor de todo, ¿qué creen que encontré al fondo de la caja debajo de esa foto? El boleto de un viaje solo de ida, comprado 2 días antes de nuestra boda. El descubrimiento me rompió en pedazos de una forma que ni siquiera su desaparición había logrado. No era un cobarde que había huido, era un monstruo, un actor que había interpretado el papel de mi vida mientras tenía otra familia escondida. El dolor se transformó en una furia fría y afilada. Ya no quería respuestas, quería justicia. Quería plantarme delante de él y que vieran mis ojos el mundo que había destruido.
Rastrearlo fue más fácil de lo que pensé. Con un nombre falso y una foto, la era digital no deja muchos lugares donde esconderse. Lo encontré en una pequeña ciudad costera a unos 300 kilómetros, viviendo la vida que me había descrito a mí. Una casa con un porche blanco, un perro corriendo por el jardín. Una vida perfecta que me había robado. El viaje en coche hasta allí fue una tortura. Cada kilómetro me acercaba a la confrontación que había ensayado en mi cabeza 1000 veces. ¿Le gritaría? ¿Lloraría? ¿O simplemente le mostraría la llave y vería cómo su mundo de mentiras se derrumbaba? Lo esperé en una cafetería frente a la plaza del pueblo, y entonces lo vi, tal y como lo había visto por primera vez ese día, comprando un helado para un niño, su hijo. Respiré hondo y crucé la calle. Mateo, dije. Mi voz sonó extraña, como si fuera de otra persona. Él se giró. Por un instante, sus ojos se abrieron con un pánico absoluto. Luego su rostro se convirtió en una máscara de resignación, como si hubiera estado esperando ese momento durante 5 años. Sofía, susurró. La mujer rubia de la foto se acercó. ¿Pasa algo, cariño? Él negó la cabeza sin apartar los ojos de mí. Necesito hablar contigo, dije con una calma que me sorprendía a mí misma. Nos sentamos en un banco apartado. El niño jugaba cerca, su risa era un sonido doloroso en el aire silencioso entre nosotros. Y entonces me contó la historia, la verdad. La verdad que era efectivamente peor que la muerte. Su nombre real era Ricardo Vargas. Su hermano se había involucrado con un cártel muy peligroso y había testificado contra ellos. Como venganza, el cártel mató a su hermano y a su esposa, y juraron acabar con toda su familia. Ricardo, su cuñada, la mujer de la foto, y su sobrino, el niño, entraron en el programa de protección de testigos. Les dieron nuevas identidades. Ricardo se convirtió en Mateo. Lo enviaron a mi ciudad con la orden estricta de no establecer vínculos profundos. Pero entonces me conoció. Se enamoró. Trató de luchar contra ello, pero no pudo. Fue un egoísta, Sofía, dijo, con la voz rota. Cada día contigo fue un regalo robado. Pensé que podía tenerlo todo. Pensé que ellos nunca me encontrarían. 2 días antes de la boda, su contacto del programa de testigos lo encontró. Habían descubierto su nueva ubicación. Estaban en peligro, todos. Él, yo, su otra familia. Tenía que desaparecer inmediatamente. No podía decirme nada. Cualquier contacto me pondría en la lista de objetivos del cártel. El boleto de avión era su única salida. Desaparecer fue la única forma de mantenerte viva, concluyó, con lágrimas corriendo por su rostro. Cada día de estos 5 años ha sido un infierno, pensando en el dolor que te causé. Pero si me hubiera casado contigo, hoy estarías muerta. Me quedé en silencio, procesando la enormidad de su revelación. El odio que me había consumido durante años se evaporó, dejando un vacío helado. No era un monstruo. Era un hombre atrapado en una tragedia griega. Levanté la vista y vi el reloj de bolsillo en mi mano, que había sacado sin darme cuenta. ¿Es posible perdonar una mentira tan grande, incluso si fue para salvarte la vida? No lo sé. Él me miraba, con una súplica desesperada en sus ojos. Hace 1 mes atraparon al último de ellos. El peligro terminó. Sofía, sé que no tengo derecho, pero ¿podemos empezar de nuevo? Me puse de pie. Miré al hombre que amé, al fantasma que me atormentó y al extraño que estaba sentado frente a mí. Miré al niño que no era su hijo, pero a quien había criado como tal. Miré mi vida, la que tenía y la que podría haber tenido. Y por primera vez en 5 años no supe qué responder. El reloj seguía parado en mi mano, un recordatorio de que nuestro tiempo se detuvo una vez. Quizás, solo quizás, era hora de darle cuerda de nuevo, o quizás era hora de guardarlo en un cajón para siempre.